Recurrentes y que se analiza ahora en perspectiva y que también genera una cuestión judicial por las denuncias en materia de violencia laboral, merece ser analizado. Pero ¿cómo están los datos en esa materia, Belén? Hugo, estamos analizando una encuesta que hizo Grow, una agrupación que trabaja en lo que es el asesoramiento y la sensibilización con la perspectiva de género, y lo que indica en esta última encuesta que se hizo en el marco del Día del Trabajador y la Trabajadora es que 9 de cada 10 mujeres experimentaron alguna situación de violencia simbólica. Estamos hablando en este caso de violencia simbólica, que es aquella que corre por lo bajo, que se naturaliza, que mucho quizás no suena tan fuerte, pero que de alguna manera sabemos que opera en cada una de esas personas. 9 de cada 10 personas experimentaron alguna situación de violencia simbólica en los ámbitos, en entrevistas de trabajo o en el ámbito estudiantil, ¿no? Cuando están en carreras universitarias. Un dato que me llamó la atención y es muy representativo: el 46% de las personas que participaron en esta encuesta, las mujeres, dijeron que les habían preguntado por sus planes familiares en una entrevista de trabajo, mientras que en el caso de varones o algunos que se identifican con otro género, solo al 25% le habían consultado cuáles eran sus planes familiares. Mirá vos qué dato. Ahora le preguntamos de paso a Carolina Villanueva, justamente ella es cofundadora de Grow y especialista en esto de la violencia familiar, para compartir la nota con Belén. Carolina, gracias por el contacto. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un placer acompañarlos. Me quedé con este último dato. Comencemos por ahí. ¿Qué significa que se le pregunte por los planes familiares a alguien que va a una entrevista de trabajo? Significa que a la hora de sentarse en una entrevista todavía no es lo mismo en Argentina y el mundo ser una mujer que ser un varón. Todavía hay un gran porcentaje de mujeres que cuando estamos en una entrevista laboral se nos pregunta por cómo podemos conciliar el equilibrio entre tener hijos y el trabajo. Nos preguntan cómo nos arreglamos con los chicos y cómo te arreglas con el cuidado y quién cuida a tus chicos. Preguntas que rara vez o en mucho menor porcentaje todavía se le hacen a los varones. O sea, todavía uno, cuando va a contratar un varón, un empleador no está preocupado por cómo ese varón va a conciliar su vida laboral y familiar, porque asume que del otro lado probablemente haya una mujer que se encargue, pero cuando estamos por contratar a una mujer, evidentemente entendemos que esa responsabilidad todavía en mayor porcentaje es de ellas, entonces nos preocupan ese tipo de cuestiones. Y también otras cuestiones. En esta encuesta muchas mujeres contestaron que se les pregunta por la planificación familiar a futuro, por el deseo de la maternidad, por la cantidad de hijos que quieren tener. Preguntas que por supuesto no están permitidas en un ámbito laboral y que son sujetos también a discriminación, ¿no? De ahí la importancia que las organizaciones tengan guías sobre aquello que se puede indagar y no indagar en una entrevista, porque hoy uno cree que en el 2022 estas cosas todavía no pasan, pero evidentemente siguen pasando. Todavía las mujeres se nos indaga y se nos pregunta por nuestra vida personal y familiar, caso mucho menor en el caso de los varones, perdón la redundancia. Entonces, es importante, ¿no? Porque esto también deriva en, bueno, por ahí hay una preferencia para contratar un varón, porque no hay una tensión entre la vida laboral y la familiar, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones terminan explicando por qué hoy en Argentina la tasa de actividad de las mujeres y los varones es tan distinta, ¿no? ¿Por qué todavía hoy la mitad de las mujeres en Argentina no trabaja, ni busca trabajo, no es económicamente activa, cuando esta cifra responde al 76% de los varones? En la Argentina 50% de las mujeres se ven afectadas en cuanto a su En Argentina, la mitad de las mujeres en edad de trabajar no es económicamente activa, no tienen autonomía económica y no son parte del mercado laboral. Por supuesto, no es solamente por lo que sucede en una entrevista, pero claramente el mercado laboral tiene una preferencia mucho más marcada por los varones, y eso se explica justamente con las grandes diferencias que hay en la tasa de actividad. Siempre digo que para entender un dato nacional hay que ponerlo en el contexto. ¿Qué pasa en los países más modernos con respecto a esto que vos señalás? En la Argentina un 50% de las mujeres no ingresan al mercado laboral. ¿Qué pasa en la región y en los países centrales? En la región los números son bastante parecidos. Hay países que tienen una tasa de actividad un poquito más por encima, pero a partir del COVID la tasa de actividad de las mujeres, que había pasado el umbral del 50%, se retrotrajo al 46, 47 en casi toda la región, dado a los millones de pérdidas de empleo que había a partir del COVID, y se retrocedieron más de 10 años de desarrollo laboral de las mujeres. Mirá. En el mundo más desarrollado, las tasas de actividad de hombres y mujeres son muchísimo más parecidas y hasta parejas, te diría.
pero tienen que ver con políticas integrales de cuidado, Correcto. tienen que ver con países que otorgan la misma licencia de paternidad y maternidad a ambos progenitores, entonces no hay ningún motivo tampoco para discriminar en términos de contratar a una mujer y un varón, dado que la cantidad de días que se ausentan de los empleos a partir de tener hijos es exactamente la misma, ¿no? Yo pensaba acá Entonces, que funciona el Ministerio de la Mujer, etcétera. ¿Eso ha ayudado, ha colaborado con esta desigualdad o no? sin duda, Sí. sin duda, sin ¿Sí? duda. No solo la jerarquización de este espacio, ¿no? Que antes Ajá. era una secretaría, que ahora tenga rango ministerial, para nosotras, las que trabajamos en la agenda de género, es una ganancia, porque Ajá. habla de un espacio que el Estado le otorga a estos temas. Sí. Nos encantaría, por supuesto, siempre que tengan más jerarquía, más presupuesto, más visibilidad, que los temas de género no sean solo temas para hablar de mujeres. Los temas de género tienen que estar presentes en toda política pública, ¿no? Esta idea de que se tiene que transversalizar esta agenda y cuando se está haciendo una negociación de un convenio colectivo, cuando se está hablando de una política productiva, todos en estos espacios debiera haber alguien del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades dando su opinión y su perspectiva de género, porque eso es lo que va a lograr que esta mirada llegue a todos los espacios y las mujeres pueden estar incorporadas al mercado de trabajo en pie de igualdad con los varones. Carolina, mirando, bueno, un poco los números, ¿no? que arrojan de esta encuesta, digo, estaría bueno explicar un poco cuál es la perspectiva, si vos ves que hay un cambio en las nuevas generaciones respecto al menos a ser conscientes, ¿no? de lo que es la violencia laboral, y también que nos des una descripción de qué es la violencia simbólica y cómo afecta. Buenísimo. Si querés empiezo por la definición, porque a veces hay una confusión, ¿no? Todo el tiempo estamos hablando de la violencia de género. La violencia simbólica es un tipo específico de violencia que tiene que ver con todos estos mensajes más subliminales que se reproducen a través de la cultura y a través de las relaciones sociales, que ponen a la mujer en un lugar de mayor subordinación en relación al varón, ¿no? Entonces, son todos esos mensajes que están embebidos en nuestra cultura, que tienen que ver con el machismo, con una valoración menor de la mujer en todos los ámbitos en donde se desarrolla. En ese sentido, desde Grow, Género y Trabajo, este año decidimos enfocarnos en la violencia simbólica porque tiene un impacto muy fuerte en las decisiones de vida y de carrera que atraviesan la vida de las mujeres y los varones, ¿no? Son esos mensajes desde chiquitas que crecemos con la canción de El arroz con leche, me quiero casar, hasta las mujeres no son buenas por la matemática que recibimos en el aula, hasta los varones son mejores líderes que recibimos en el mercado laboral. Entonces, un poco con esta idea de violencia simbólica en la cabeza, lo que decidimos fue analizar todos estos espacios y estos distintos ámbitos de la vida donde recibimos estos mensajes. Hicimos un análisis muy fuerte sobre el cine, cuáles son los mensajes y las representaciones culturales de las mujeres y de otras identidades de género en el cine, para descubrir que los roles de las mujeres están totalmente estereotipados, sexualizados. Las mujeres desaparecen en pantallas después de determinada edad. Las mujeres después de los 40 en el cine casi no tenemos espacio. Tampoco estamos en los guiones, en las producciones y ¿no? en la creación del contenido. Me parece muy interesante todo lo que contás, ¿eh? La extrema delgadez de los cuerpos, sí. y bueno, y después lo analizamos en las canciones y en la música, con qué canciones nos criamos y cuál es la música y la violencia que están en esas letras, para después caer al ámbito laboral, que es al que por ahí Grow más le atañe, que tiene que ver con qué pasa en las instituciones educativas donde desarrollamos nuestras mentes y ¿no? donde aprendemos a nuestras carreras, y qué pasa en estos primeros contactos con el mundo laboral, para descubrir un poco lo que estábamos hablando recién, Belén, con los datos de la encuesta, ¿no? Para las mujeres, estos mensajes subliminales de que no somos tan buenas para determinadas acciones, las escuchamos tanto en los ámbitos educativos y universitarios como en el trabajo. Déjame decirte una última, que me voy quedando sin tiempo, pero te vamos a volver a llamar porque me parece que este tema es de fondo. Como padre de 2 hijas mujeres, lo converso con ella y todo el tiempo estoy aprendiendo un montón de cosas, y te quiero preguntar, ¿lenguaje inclusivo, sí o no, de acuerdo a tu perspectiva? Y la otra cuestión, ¿cuál es la demanda mayor en los ámbitos laborales en cuanto a esta violencia simbólica? Digamos, ¿qué es lo que ustedes han como indicadores, un tipo de maltrato en particular, algo más sutil? Si sos breve, te lo voy a agradecer, Carolina, y vamos a volver a convocarte. Sí, por favor. Dentro de las organizaciones, la mayor preocupación es la violencia simbólica, porque es la violencia de mayor incidencia, el machismo, el humor, el comentario negativo. Entonces, hay mucha demanda de formación y sensibilización a todo el personal para las organizaciones, y después también hay mucha demanda para trabajar en protocolos para la erradicación de todo tipo de violencia laboral, que eso es una preocupación muy concreta hoy en las empresas y en las organizaciones, ¿no? Trabajar hacia la eliminación de este tipo de conductas. Después, en relación a la pregunta del lenguaje inclusivo, entendemos que es un punto controversial. Nuestra mirada es, por supuesto, sí, al lenguaje inclusivo,
el lenguaje basado en la mirada masculina universal nos parece que es una forma de invisibilizar a las mujeres, pero cada organización tiene que tomar decisiones en base a cómo es su identidad institucional, y no todas las organizaciones están preparadas ni listas para salir a hablar con la E. Entonces, siempre hay como distintas gradientes de por ahí, quizás Claro. no hablar solamente de colaboradores, sino que incluir a las colaboradoras, o usar palabras como equipos, ¿no? Sí. Palabras que son trucos de lenguaje que permiten dejar de invisibilizar que hay mujeres y varones en una institución y que hay otras identidades de género, con la expectativa de que la sociedad evolucione y no tenga una mirada tan resistente a esto del lenguaje inclusivo a largo plazo. Carolina, muchas gracias. Me pareció... Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. De fondo, una nota de estas que no suelen hacerse habitualmente y que son muy propicias y oportunas por lo cultural y por el valor educativo que proponen. Un abrazo. Hasta luego, gracias a ustedes. Gonza, hablamos de cultura, tenemos que hablar de fútbol.